Así que el día de hoy yo quiero hablar de la Navidad dándonos propósito. Ah, Voy a leer en el Evangelio de según San Mateo en el capítulo 1, en la ocasión en que un ángel del Señor se aparece a José para enderezarlo un poquito y ayudarlo a caminar bajo una circunstancia muy difícil al haberse enterado de que su prometida, María, estaba embarazada. La palabra de Dios dice así, Mateo 1, 18 en adelante. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que entendamos algo de lo que es el contexto de la Navidad, porque todo esto es importante para que entendamos el propósito de Dios y el impacto del propósito de Dios en todo lo que Él hace. Así que yo quiero que analicemos el cuadro de la época de la Navidad. Yo quiero que ustedes recuerden que Dios tuvo una historia donde creó al hombre, el hombre cayó en pecado, Dios empezó a darle formas y recursos para que de alguna forma restablecer la comunión con Él, pero el hombre se exaltó, ocurrió lo del diluvio, Dios empezó de nuevo con Noé y con sus hijos, y así pasó el tiempo en el que el pueblo estaba esperando un Mesías que Dios les había prometido. Pero en los últimos 400 años antes de que Jesús naciera, de acuerdo a la evaluación de los estudiosos, pasaron unos 400 años que se les llama los 400 años de silencio, porque no hay escritos proféticos en el canon de la escritura que se haya escrito durante ese tiempo. Entonces había carencia de una voz de Dios y ellos esperando que viniera el Mesías, pero no había una voz de Dios poderosa durante este tiempo. Además de eso, el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, el pueblo que había de recibir al Mesías, vivió muchos conflictos. Desde el año 332 antes de Cristo, los griegos empezaron a gobernar a los judíos, aunque los griegos inicialmente fueron muy considerados con ellos, pero de repente el pueblo judío no contaba de toda su libertad y vinieron conflictos, lo que llevó a que hubieran unos 80 años de independencia en que Israel volvió a ser Israel, el pueblo de Dios. La tierra de Israel volvió a ser independiente y ellos volvieron a su normalidad. Pero ya faltando unos últimos 40 años antes de la venida de nuestro Señor, entonces tomaron el gobierno los romanos. Y los romanos empezaron a imponer fuertes restricciones. Si ustedes recuerdan la estatua de Daniel,
que representa los diferentes imperios, el imperio de oro, el de plata, el de bronce, el de hierro, que eran las piernas. El hierro, la característica del hierro como se usaba para ilustrar en aquellos tiempos era la fuerza. Y así mismo era el imperio romano, era basado en fuerza. Los griegos eran en sabiduría, pero los romanos eran a puro tallazo. Por eso su parte principal era su gran ejército, porque era a puro golpe. Y encontraron definitivamente hostilidad en el pueblo judío para el régimen de los romanos. Este es el cuadro que este pueblo está viviendo. Por unos 400 años no tiene el ánimo de tener a un Samuel, de tener a un Isaías, de tener a un Jeremías, a un Miqueas. Todo está muy callado. Y entonces sobre esto vienen los otros gobiernos extranjeros y le ponen restricciones y el templo fue ¿cómo se llama? Fue irrespetado, destruido, ¿cómo se llama? Profanado, gracias, es la palabra que ando buscando. En todo este tiempo, y de repente las cosas en vez de mejorar se ponen más difíciles todavía. Se parece como a un año en COVID, right? En esa circunstancia, independientemente de todas estas inconveniencias, como algo que no se compadecía con la realidad que estaba viviendo el pueblo, nació Jesús. Nació Jesús. Era un tiempo de desesperanza, de depresión, de agotamiento, de tanto esperar, y en vez de verse como una lucecita de esperanza, lo que se veía eran más problemas. En esas circunstancias nació Jesucristo. Es en tiempos como esos que necesitamos propósito para que la vida recupere su sentido. Al hablar de propósito, es evidente que el propósito de Dios está contenido en el texto de hoy, en el versículo 21, donde el ángel del Señor le revela a José cuál es el plan de Dios, cuál es la intención de Dios, por lo que ha sucedido algo que lo ha puesto a él bajo presión. Y le dijo el ángel a José que María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el propósito. Tenía que nacer ese niño porque ese niño iba a ser el Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando. Esa era muy buena explicación para un judío como José, que ya posiblemente estaba exhausto, y el ángel le dice, no, ya viene la salvación que estás esperando. Y de ahí, mis hermanos, nosotros, si nos fijamos, cada referencia al nacimiento de Jesús manifiesta propósito. Y no simplemente propósito, pero propósito de Dios. Propósito de Dios. Vamos a analizar algunas que nos den un cuadro, un esqueleto de
descripción o de base para entender el propósito de Dios. El propósito de Dios, cuando vamos desde el principio en el libro de Génesis, cuando el hombre cae en pecado, nos vamos a dar cuenta que Jesús habría de nacer para vencer al maligno. En Génesis capítulo 3 y versículo 15, cuando el Señor les da su retribución por el pecado cometido al hombre, a la mujer y a la serpiente, una de las cosas que le dijo a la serpiente fue: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Ese niño nacido en Belén es esa simiente de esa mujer, y no hay otro ser humano que cumpla con el requisito de lo que Dios está estableciendo en esta escritura. Pondré enemistad entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesús nació para vencer al maligno, para aplastarle la cabeza y, como dice en otra parte del Nuevo Testamento, para acabar con las obras del diablo. Propósito: gobernar. Cuando vamos a los profetas, nos encontramos que los profetas hablan de el Mesías que había de venir como aquel que había de gobernar y tener un reino eterno. En Isaías, por ejemplo, capítulo 9, dice en el versículo 6 en adelante: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cada nombre refleja dentro de él mismo una persona que está a cargo, una persona que gobierna. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Jesús nació para gobernar. La Navidad ocurrió porque Dios mandaba a aquel que iba a ser autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. Había propósito de Dios en el nacimiento de Cristo para salvación. Para salvación. Cuando el ángel le anunció tanto a María como a José lo que había de ocurrir, a ambos les dijo que María había de dar a luz un hijo y le pondrían por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Amén. Él salvaría al pueblo. Hay un propósito de salvación. Y fíjense que ahí habla de que por eso se le pondría por nombre Jesús. Nosotros, los hispanos, en muchas ocasiones hacemos chistes acerca de cómo se le ponen los nombres a la gente. Y uno de los que usamos para reírnos mucho es cuando oímos los nombres de los chinos. Y decimos a título de puro relajo que cuando nace un niño en China, los padres agarran una lata vacía, se van a una escalera bien larga y tiran la lata que choque con la escalera y suena pin, chan, pum, tan, pan. Y ahí está el nombre del niño. Puro relajo, simplemente porque nos es difícil entender el idioma mandarín y todo lo cerca a eso. Pero eso refleja una falta de sentido, una falta de propósito.
no en lo que hacen los chinos, sino en el chiste grosero nuestro, right? Pero cuando se habla de el nacimiento del niño, que es el autor de lo que nosotros llamamos la Navidad, sí había propósito. Su nombre no era el resultado de caerle a palos a una lata, sino identificaba el propósito de Dios para todos nosotros y la misión que Él había de cumplir. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Cuando vemos el propósito de salvación de Dios, eso se manifiesta de muchas diferentes maneras en los evangelios y en la predicación dentro de la iglesia. Los evangelistas, por ejemplo, Marcos dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Así nos salvó el Señor, dando su vida en rescate por muchos. Por eso ustedes ven que Jesús nace, crece, se desarrolla, comienza su ministerio y no forma una familia. No compra propiedades, porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos en esa obra de salvación que era el propósito que podemos atribuir a la Navidad. El evangelista Lucas dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar a los que habíamos caído en pecado, es decir, a todos. El evangelista Juan dice que vino a los que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La salvación se manifiesta a través de recibir el derecho de cohabitar con el Padre como sus hijos legítimos. Cuando vemos el mensaje de la iglesia después de Jesús irse al cielo, dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo tengo un pleito con el apóstol Pablo que lo vamos a tratar de arreglar cuando yo llegue allá arriba, porque si él se compara conmigo, él no era el más malo. En Romanos capítulo 15 dice que Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Cuando está hablando de los pueblos, está hablando de nosotros los gentiles, los que no somos judíos principalmente. De la raíz de Isaí, es decir, el padre de David, o sea, de la descendencia de David. Él se levantará para gobernar a todas las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. La salvación de Dios se manifiesta en nosotros poner nuestra esperanza en Jesucristo, el que nació en Belén. En Gálatas capítulo 3 dice que la bendición prometida a Abraham llegaría a las naciones para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Los gentiles vamos a recibir el Espíritu Santo, la confirmación, el sello de la salvación de Dios, aunque no seamos judíos. Porque Jesús vino a salvarnos, porque Jesús nació en Belén. En Efesios capítulo 2, versos 17 y 18, dice que Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. La salvación que se manifiesta a través del niño que nació en Belén nos da acceso al Padre
por un mismo espíritu. Eso es la salvación y ese es el propósito por el que Jesús vino y por el que hablamos de un evento que llamamos Navidad. Lamentablemente, el elemento propósito en sí mismo sufre muchos trastornos, como todo en la vida, por causa de nuestros pecados, especialmente si hablamos de lo que es propósito de Dios. Yo digo dos cosas acerca de el elemento propósito en la vida del hombre. Primero es que nosotros hemos sustituido el factor propósito por ambición. Nuestra ambición ha tomado control. El hombre se afana y se sacrifica significativamente para satisfacer apetitos y aspiraciones que muchas veces, o en la mayoría de los casos, son definidos por los efectos del pecado. La televisión, la presión social. Por eso Facebook está cambiando la vida de la gente. La gente se deprime o la gente se pone contenta dependiendo de cuántos likes le pongan. No tienen propósito en la vida. Lo han sustituido por una ambición. A veces esa ambición es de aceptación. Muchas veces esa ambición es de riquezas y bienes. Por otro lado, y de una manera para mí más cuantitativa, a nivel de masas, es que el factor propósito se descuida. Simplemente vivimos sin propósito. Las masas se han convertido en esclavas inevitables del afán y la ansiedad. No hay tiempo para teorías ni filosofías y mucho menos para cosas espirituales que son intangibles o que no podemos tocar. ¿Cómo puedo ponerle atención a las cosas espirituales cuando me presiona seriamente la agenda de la sobrevivencia? Recuerdo que en el ámbito del evangelismo y de la predicación muchas veces nos veíamos con el conflicto de que a la gente, para que te pueda escuchar el mensaje del evangelio, hay que llenarle la panza. Pero es así. El propósito en términos generales y especialmente el propósito de Dios ha sido reemplazado por ambición o es un total descuido. En mis años como creyente, mi llamado ha sido para predicar el evangelio. Y por todos estos años, más de 3 décadas, he tenido muchas oportunidades, he usado muchas oportunidades para llevar el mensaje del evangelio a las personas. Y en innumerables ocasiones, gente decente, gente de buen corazón o todo tipo de gente me dice, eso tiene sentido, eso suena bien, voy a ver cuando tengo tiempo para eso. Sí, pastor, sí, yo quiero ir a la iglesia, no se apure que un día de estos yo voy. Si nos fijamos, mis queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta que Jesús precisamente habló de esto en la parábola del sembrador. Él, en todo el capítulo 5 y 6 del libro ¿cómo se llama? El libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, especialmente en la parábola del sembrador, tocó todos estos puntos. El descuido, ¿se acuerdan la semilla que cae junto al camino? Que la gente ni siquiera entiende la palabra, vienen las aves, se la llevan, el diablo le roba la palabra, la gente sigue viviendo sin saber la verdad.
La ambición, sabemos la semilla que cayó entre espinos, que los afanes por producir dinero la ahogan. ¿Recuerdan? Y el afán y la ansiedad, bueno, es la semilla que cayó entre pedregales, que cuando vienen los problemas decimos, espérate que por aquí es más cerca. Y abandonamos el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Y en ese mismo capítulo 6 es que la palabra habla de busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas te serán añadidas, donde el Señor Jesucristo nos dice, no dejes que el afán y la ansiedad sean la energía que arrastre tu vida a través de los tiempos. Eso es una trágica situación de lo que es propósito, sustituido por ambición o simplemente descuidada. Son simplemente descuidado. La Navidad trae propósito. La trascendencia de propósito en la Navidad parece que está a punto de expirar, porque comenzamos por cambiar las cosas poco a poco. Primero empezamos a enfatizar los elementos emocionantes y la belleza de la Navidad más que su significado real. Luego la convertimos en el espíritu de la bondad humana. Right? Decimos que es tiempo de dar y de sonreír. Y últimamente, como una expresión de rechazo a Dios, la hemos convertido en los holidays o los días feriados. Eso es todo lo que significa. Días en que no se trabaja, aunque te paguen. Qué raro suena eso. Feliz día de descanso. Feliz día donde no trabajas. Feliz día donde te pagan aunque seas vago. Ustedes saben que la televisión está cada vez más insoportable. Hollywood está cada vez envenenando más la mente y los corazones de la gente. Pero hay unas peliculitas ahí de unos canales muy caseritos, muy cosas, Lifetime, Hallmark, muy bonitos, muchas cosas de Navidad. Yo les reto a que vean 10 cosas de Navidad y me digan en cuál de esas 10 o en cuántas de esas 10 se dice algo parecido a lo que nosotros estamos viendo hoy, que es el propósito por el que Jesús nació. En verdad, Jesús ni se menciona. Lo que se habla es de eso, de el espíritu de la bondad humana, de lo bonito del tiempo, de lo lindo de la música, de los venados. Es más, Santa Claus es más famoso ahora que el Señor en la Navidad. El buen mozo de Santa. Yo no quiero dejar de decir algunas cosas para beneficio de un mejor entendimiento. Yo quiero aclarar algo. Número uno, para mí la Navidad es bella. Sí, los días de Navidad son bonitos. La nieve. Yo soy uno que vengo de un país tropical y siempre me impresionó el paisaje de la nieve en la noche, los techos así con mucha nieve, la chimenea botando humo, la noche bien oscura con muchas estrellas en el cielo. Yo dibujaba eso cuando tenía 8 o 10 años en mi casa, sin nunca haber estado en un país donde caía nieve. La única nieve que conocía era la que se daba en el congelador de mi nevera. Pero la Navidad es bella, los colores, las decoraciones, es bella. Yo no niego eso, es bonita, no tiene nada malo. También quiero decir que la Navidad inspira los sentimientos humanos de manera muy justificada. Sí, nos hacemos regalos unos con otros.
Eso es bonito, eso es bueno, yo no tengo nada en contra de eso. El espíritu de la bondad humana es algo que debe cultivarse no solo en Navidad, todos los días. Y además quiero decir que todos necesitamos vacaciones, todos necesitamos un día de descanso. Es bíblico. Y cada una de las cosas que acabo de mencionar, yo te la puedo justificar con la palabra de Dios. Mi intención en todo esto no es demonizar la vida y mucho menos la época navideña. No quiero convertir eso, que eso es malo, que eso es del diablo, que eso... No, para nada. Todas esas cosas que hacen en la Navidad, todo ese buen espíritu, es bueno para los hombres. Lo que yo estoy diciendo es que se apartan o han sustituido, más bien que se apartan, han sustituido el propósito de Dios con el nacimiento de Cristo. Y ahí hay un problema serio. Y por otro lado, tampoco con esto quiero establecer un nuevo mandamiento, el mandamiento de la Navidad. Porque no hay un mandamiento así. No hay un versículo en la Biblia donde dice todos los 25 de diciembre hay que prender un arbolito y cantar Rudolph the Red-Nosed Reindeer. No hay. O sea, no estoy tratando de decir que hay que celebrar eso. Pero dado que tenemos una constancia histórica de un evento tan trascendental que tiene importancia crucial y eterna para toda la humanidad, lo mínimo que podemos hacer es conmemorarla como oportunidad de proclamar las buenas noticias del propósito de Dios, que son tan relevantes hoy como en el día en que Él nació. Siguen siendo tan importantes como eso. Y Dios mismo envió los ángeles a proclamarla, envió a los sabios a proclamarla, hizo que los pastores se movieran. Así que yo no estoy hablando mal, ni estoy diciendo que eso es un mandamiento. Estoy diciendo que es una oportunidad. Que en una época de la humanidad en que el sentido común se evapora, se nos escapa entre los dedos como el mercurio, necesitamos utilizar todos los recursos que podamos encontrar para entender o para llevar el mensaje que los ángeles proclamaron, las buenas noticias de que ha nacido un Salvador, ya hay salvación, aunque el COVID esté acabando con gente, hay salvación en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús. Así que, tratando de terminar mi mensaje hoy, quiero primeramente recordarles a todos que en la Navidad se proclama el propósito de Dios. Y es de vital importancia que pongamos atención al anuncio de la salvación de la humanidad a través de aquel que nació en Belén y que los ángeles anunciaron. Así que en vez de usted salir a la calle ahora a discutir que si Navidad, que si no Navidad, salga a la calle a decirle a uno, ¿sabes que Jesús vino a salvarte? No malgaste su saliva ni sus esfuerzos en discusiones vanas que no son recomendadas por la palabra de Dios. Pero como decía el apóstol Pablo, aunque algunos lo hagan por
conveniencias personales y otros por lo que Dios manda, yo estoy contento de que como quiera se predica el evangelio del Señor Jesucristo. Y termino con una advertencia, y es que el error más grande que podemos cometer en este contexto es ignorar o rechazar el regalo que Dios nos ha hecho en el cuadro de la Navidad. En Lucas 7 hay la evidencia de la arrogancia humana al rechazar la caridad de Dios. Jesús experimenta el rechazo de los suyos propios que a la vez se presentan como justos. Les habla de cuán difícil es pasarles a ellos las buenas nuevas, porque si se lo dan por la mañana se quejan, si se lo dan por el mediodía no les gusta, y si se lo dan por la noche también la rechazan. Oigan lo que dice el Señor, en Lucas capítulo 7, versos 29 al 35. Jesús les habló de Juan el Bautista y dice así: al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Yo tengo mucho cuidado y mucho temor de decir lo que Dios puede hacer y no puede hacer. Especialmente lo que no puede hacer. Porque la verdad es que yo alcanzo a conocer muy poco de la magnificencia y la grandeza de nuestro Dios. Tengo mucho cuidado de eso, porque hay mucha gente que se aferran a filosofías y se aferran a pensamientos para descartar el propósito de Dios y la revelación de Dios. Esta gente rechazaron a Dios. Yo he dicho muchas veces que Dios le dice a una montaña: muévete, ven y ponte aquí, y ahí va la montaña. Dios determinó hasta dónde alcanzaban los océanos y ahí están. Cuando hubo una tormenta, Jesucristo paró en la barca y le dijo al viento: te me calmas, y le dijo a las aguas: tranquilas, y así fue. Pero Dios le dijo a Eva: no comas de ese árbol porque te vas a morir. Y Eva dijo: oye, pero se ve bonito. ¡Ajum! Y el buen mozo de Adán vino más atrás y dijo: espérate, dame un chin a mí también. Nosotros a veces nos hacemos más fuertes que cosas que nos impresionan, como una montaña y el océano y el sol. Los fariseos rechazaron el propósito de Dios. Entonces, dice el Señor Jesucristo: ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Así nos parecemos nosotros en la sociedad moderna. En estos días, con la política, aún cristianos están burlándose de otros cristianos. Es muy triste. Y no nos damos cuenta que le estamos faltando al papá de ese otro. Jesús
decía, ¿con quién puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a niños que viven gritando y viven diciendo, y dice el Señor Jesucristo, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y ustedes dicen tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre que come, bebe y ustedes dicen, oh, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Santo Domingo decimos palos y boga, palos y no boga. Este no lava ni presta la batea. ¿Ustedes saben lo que batea? Es como una ponchera cuadrada, donde los pobres usaban lavar su ropa en los patios, debajo de una llave. Una batea como de hojalata. Esa era la lavadora moderna de los años 50, 60. La lavadora del pobre. Los que no eran los ríos dándole contra una piedra. Pa, pa, pa. Pero decimos ni lava ni presta la batea. Y la gente de nuestro tiempo dice que cree en Dios, pero no le adora. El propósito de la Navidad, mi gente, o mejor dicho, entiendan eso, cuando Jesús nació con un propósito. Al hablar nosotros de Navidad, simplemente estamos desarrollando una herramienta que usamos para comunicar una realidad. Se llama Navidad porque la palabra Navidad significa natividad o nacimiento. Y la realidad de la Navidad no es nada más, no son regalos, no son chimeneas, no es reunión de la familia. Todas esas cosas son buenas y bonitas. Pero la realidad de la Navidad es que nació un Salvador, nació Jesucristo el Señor. Por eso tiene sentido la Navidad. De lo contrario, no tendríamos que hablar de nada de eso. Repito lo último. El propósito de la Navidad, Mateo capítulo 1, verso 21. El ángel le dijo a José acerca de María, que dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la realidad de tu vida con respecto al pecado? ¿Cuál es la realidad de tu vida con respecto al Salvador? ¿Lo conoces? Recuerda, la Navidad no consiste en dulces comidas y regalos. La Navidad es el nacimiento del Salvador, Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Nadie como tú, con propósitos, con planes, les da significado a la vida. Perdónanos por el descuido, o perdónanos por sustituir tu propósito por nuestra propia ambición y por nuestra propia confusión. Perdónanos, que tu gracia nos alcance y nos sostenga, y que Cristo el Señor resplandezca en cada uno de nuestros corazones, mientras le abrazamos y le adoramos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como la más hermosa expresión de tu amor para todos los hombres. Gracias, Padre Santo, te adoramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Feliz Navidad. Yo espero que la semana que viene cantemos cánticos navideños también para celebrarlo, para apoyar, reforzar el mensaje. Y recuerda, cuando hables con alguien de la Navidad,
recuerda que no estás hablando de lechón. Estamos hablando de El Salvador. Dios los bendiga.